Tan importante en estos momentos que cada uno y uno de nosotros lo puede hacer de una forma tan fácil, solamente con tener voluntad. Y es la mitzvah de Bikur Jolim, de visitar al enfermo. Cuando nosotros ingresamos a la mitzvah de Bikur Jolim, tenemos que ver un origen. ¿Cuál es ese origen de esta mitzvah? ¿Y de dónde nace esta mitzvah? La Torá no nos cuenta hasta el momento de Abraham Avinu de que Hashem muestra que hay una mitzvah de visitar a los enfermos. Cuando Abraham Avinu estaba en el día Yom Shelishi, en el tercer día del Brit Milá, vinieron 3 mensajeros en forma de seres humanos a visitarlo a Abraham, y él no sabía que eran ángeles. Cada uno vino a traer un mensaje diferente o una función diferente, como se aprende en la Torá, que cada ángel hace su función y luego vuelve. Uno venía a indicarle la grata noticia que Sara iba a tener un hijo y él iba a ser padre justamente en ese mismo momento, un año más tarde. Otro le vino a indicar que la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde se encontraba su sobrino Lot, iba a ser destruida. Y otro, que es el tercero, vino a visitarlo, a ver cómo él se encontraba luego de hacerse el Brit Milá. Hay un punto interesante de toda esta historia que Hashem hace para que Abraham vino de alguna forma 2 mitzvot que cumplía, o sea, una mitzvah que era propiamente de él, y esta mitzvah que Hashem le enseña, no se contrapongan. Y como dice la Torá, Hashem hizo que fuera un día de mucho calor, porque si había mucho calor, las personas no iban a salir y Abraham no iba a estar todo el tiempo pensando en cada uno y una de las personas que iban a venir para tratar de practicarles el mensaje divino, para darles el mensaje divino y para que de alguna forma atraerlos a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, conociendo a Abraham, hizo que el sol estuviera radiante. Como dice la Torá, que Joma Yom, en la calentura, en lo caliente del día. Él le pidió al sol que no se moviera para que en ese momento nadie molestara a Abraham y se pudiera llegar a curar. Pero es interesante que Abraham tenía tzar, Abraham tenía sufrimiento, él estaba mal. ¿Y por qué estaba mal? Porque estaba acostumbrado a recibir gente, darles de comer con su esposa, brindarles todo lo que necesitaban, y en este momento pensó, uy, ¿qué habré hecho mal? Que no viene nadie. ¿Qué habré hecho mal? Que ya no recibo esta mitzvah tan importante. ¿Qué le habré hecho a Dios? ¿Acaso pequé en algo? ¿Acaso hice algo no correcto? Y Hashem sabía de todo esto.
Entonces mandó a estos 3 emisarios. Pero como Abraham no sabía que estos 3 emisarios eran ángeles, los consideró como hombres. Y cuando vienen personas, y ya sabemos que la característica de Abraham era lo que se llama Achnasat Orhim, que era brindarles y recibirlos a los invitados, o sea, brindarles todo y recibir a los invitados. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando aparecieron? Les ofreció comida, les ofreció lo mejor que podía tener. Cuenta la Torá que todas las leyes de la mezcla de carne y leche se aprenden a través de esta historia que sucedió con la comida que Abraham le dio, que primero le pidió manteca, algo lácteo, y luego agarró la lengua con jardal, que es mostaza, lengua con mostaza. Eso significaba sacrificar un animal entero para poder darle lengua con mostaza, para darle los mejores manjares a los ángeles. Obviamente que uno se pregunta si son ángeles, ¿cómo comen? ¿Qué pasó con la comida? Pero esos detalles la Torá no ingresa, porque Abraham después, más tarde, sí se dio cuenta que eran ángeles, porque ellos mismos se manifestaron como ángeles y le dijeron que venían en nombre de Hashem. Entonces, acá vemos que por primera vez se manifiesta la mitzvah de Bikur Jolim a través de un ángel, que es el ángel Rafael. El ángel Rafael justamente viene de la palabra refuá, cura. Por eso, justamente, cura de Hashem. La primer cura de Hashem que hizo fue Abraham Avinu en el momento del Brit Milá. Pero luego, esto que ocurrió con Abraham, los sabios también lo trasladan para toda la vida. Lo trasladan y le dan una importancia tan grande porque con un ejemplo tan pero tan especial de que propio Hashem viene obviamente a través de los ángeles, a través del ángel Rafael, a demostrarnos cómo tenemos que cumplir la mitzvah. Entonces, con ese ejemplo tan, pero tan claro, es que nos da el vínculo, nos da el recipiente para que nosotros podamos cumplir esa mitzvah. No solamente que podamos cumplir esta mitzvah, sino que a su vez entendamos la importancia de esta mitzvah. Entonces, ya vimos lo que ocurrió con Abraham. Ya vimos que en realidad eran ángeles y no eran personas. La pregunta era también, ¿por qué vino Hashem mismo a visitar a Abraham? ¿Cuál fue el motivo por el cual vino a visitar a Abraham? Y la respuesta es, primero Abraham estaba muy dolorido. Abraham tenía 99 años cuando se hizo el Brit Milá. Abraham era un tzadik que, por ser un tzadik tan grande, merecía todo. Era muy querido por Abraham, por Hashem. Y Hashem lo que hizo fue él mismo mostrarnos el ejemplo. En muchos aspectos vemos también en la Torá que grandes profetas y sabios vieron el ejemplo de Hashem, que está escrito que así como, por ejemplo, nosotros ponemos tefilín, Hashem de alguna forma pone tefilín también,
ya sea del punto de vista espiritual o del punto de vista material. Y se dice que Moshe vio la parte trasera, la parte del nudo trasero de los tefilín. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste la mitzvah de Bikur Jolim. Vamos a leer una frase que quiero que la tengan clarísima. Una frase la cual hasta hay una canción que los chicos cantan de chiquitos y dice así: Bikur Jolim, mitzvah min Torah. El Bikur Jolim, que es visitar a los enfermos, es una mitzvah bíblica. Ashchina al Rosh shel ha'choleh shorah. La presencia divina está sobre la cabeza del enfermo y reina ahí, o sea, está posando ahí. Dice el pasuk: Hashem bikeret Abraham, Dios visitó a Abraham que sheyah choleh, cuando estaba enfermo. Vayar Hashem a Hashem, vio a Hashem, pero Olem Mamre, en el Olem Mamre. ¿En qué consiste ahora hoy la mitzvah de Bikur Jolim? La mitzvah de Bikur Jolim, en tiempos en los cuales uno podía ir a un hospital, es puntualmente ir al hospital. Dice los sabios que la persona que está enferma en el hospital está esperando las visitas de gente y que un 60% de los dolores que está recibiendo por la enfermedad se anulan y se desvanecen por el zehut, por el mérito de aquel que viene a visitar a la persona. O sea que vemos que la mitzvah de Bikur Jolim es muy importante. Visitar, alimentarlo, ayudarlo, hablarle palabras lindas, reconfortarlo, darle ánimo, decir que se va a curar pronto, dialogar a veces con los médicos. Todo ese tipo de cosas son parte de la mitzvah de Bikur Jolim y uno puede llegar a hacerlo a seres queridos como a seres también que no son tan queridos, por decirlo así, o no conocidos. El rey puso un énfasis muy, muy importante en lo que se llaman dentro de las campañas también de Mivzoim, de que fueran a los hospitales y a lugares donde hay personas enfermas para que todas las mujeres pudieran encender las velas, para que los hombres colocaran tefilín y también pudieran leer algo de Torá, se les dijera palabras de Torá para darle cura, para brindar aquello espiritual que le está faltando en ese momento al ser que se encuentra enfermo. Hay un sipur, una historia muy, pero muy interesante de Rabbi Akiva. La verdad que nos enseña un detalle extraordinario. Es sabido que Rabbi Akiva llegó a tener 24,000 alumnos. Rabbi Akiva tenía una característica muy particular. Él ponía el ojo en todos sus alumnos. Él miraba a todos sus alumnos como estaban. Y un día vio que un alumno faltó un día, faltó otro día, faltó otro día. No eran, ustedes imagínense que no es como hoy acá, que uno va a una yeshiva a estudiar Torah, está cerca de los padres, está cerca de la familia, como si se fueran
a un rincón, Israel o similares lugares lejos, Nueva York, de pronto se encuentran que están en un cuarto con otros alumnos, con otros amigos, o están solos. Entonces Rabbi Akiva le preguntó, ¿qué pasa con Ploni? ¿Qué pasa con fulano? Los alumnos que estaban ahí, muchos no sabían, pero uno agarró y dijo que se estaba sintiendo mal. Él se remangó, dejó su clase, dejó todo lo que estaba haciendo en ese momento, posiblemente terminó la clase para no hacer Bitur Torah, y se fue directamente a la casa. Lo primero que hizo fue abrir las ventanas, porque el cuarto estaba bastante con falta de aire, como una persona cuando está enferma. Le hizo un caldo caliente, le limpió el piso, limpió todo, se remangó, hizo más. A lo mejor uno podía pensar, Rabbi Akiva, el rabino fue a hacer esto, el rabino se remangó, el rabino le preparó la sopa, el rabino estuvo limpiando y abriendo las ventanas. Obviamente que el alumno estaba más que agradecido y hasta avergonzado, como su propio maestro había ido y se había tomado la molestia de ir a la casa con todo el estudio, con todo lo que correspondía, con hacer a ser rabino. Cuenta la Gemara, si no recuerdo, que a los pocos días el chico le bajó la temperatura, se empezó a sentir mejor. Y Rabbi Akiva lo único que hizo fue demostrarle a sus alumnos el ejemplo. Demostrarle cómo es que uno debe actuar. Porque no solamente recae sobre cualquiera que a lo mejor tiene más tiempo para cumplir la mitzvah de visitar a los enfermos, sino que recae mismo sobre aquellos que estamos ocupados y hacer un tiempo y visitar, porque esto le da una luz especial, le da algo puntual y la persona siente que se está recuperando de su enfermedad y tiene más emuná. Sin embargo, una persona que lo aleinu no va a visitar, entonces no tiene ese sehut, no tiene la posibilidad de recibir la presencia de la Shejinah y ver todo esto. Por eso está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto de amar a tu prójimo como a ti mismo también comienza en estas situaciones. Ya que estás amando al prójimo porque te está necesitando, lo haces como si vos estuvieras Hasbe Shalom enfermo. Creo que a todos y cada uno, cuando nos encontramos enfermos y nos vienen a visitar, nos levanta el ánimo. Y si Hasbe Shalom no viene nadie, uno a veces se siente como que está solo. Una vez se siente como que no importa. Una vez se siente como que daría lo mismo si está o no está. Pero cuando la persona está enferma
y es visitado, y más aún, no por cualquiera, visitado por un rabino, visitado por rabanim, visitado por personas importantes, por personas que a lo mejor no tienen tiempo, o un buen médico que viene y dice, yo quería ver cómo estabas, y te llama, y te pregunta. Y también está, obviamente, aquello que las llamadas hoy es el leitmotiv para todos. Sabemos que hay personas que están enfermas, debemos llamarlas. Debemos preguntar día a día cómo van sintiéndose. También hacemos nuestros rezos por ellos. En la tefilá, decimos Teilim por ellos, pedimos a Hashem por ellos, pensamos en ellos también. Y todo esto hace parte de la mitzvah de Bikur Kolim. Acá había un artículo interesante que la verdad que estuve leyéndolo y dice, está en hebreo, pero vamos a traducirlos en conjunto. Dice, en el periodo que estaba el COVID, nos vimos obligados a cambiar la conducta social y física, y para hacerlo algo virtual, porque no se nos permite visitar a las personas. Entonces, ¿cómo es que cumplimos la mitzvah de Bikur Kolim? A través del Zoom o a través del teléfono, en lugar de visitar físicamente al paciente en el hospital o ir a la casa. Entonces, sí es posible visitar a los pacientes de la manera práctica, obviamente. Aprendemos, dice, 13 hechos picantes sobre el mandamiento de la mitzvah de visitar pacientes. Dice el título del sabio: una expresión de bondad y generosidad. No está escrito explícitamente en la Torá, pero visitar a los enfermos es un valor judío básico que deriva de los preceptos y mandamientos de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los sabios están determinados por este precepto en sí y se les instruye sobre cómo hacerlo. Este es un punto interesante. 2. Se cuenta en la Gemara en Talmud que observar el precepto de visitar a los enfermos es como una inversión a largo plazo que también recibe dividendos a corto plazo. Cuando una persona cuida a un paciente y le da una sonrisa, apoyo, comida, cumple una mitzvah que le garantiza la recompensa espiritual en el próximo mundo, lo que se llama el Olam Haba, el mundo venidero. Pero ya en este mundo su vida también está mejorando. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una mitzvah aquí. La mitzvah de visitar a los pacientes es una mitzvah que no tiene elección. Es decir, no hay límite para el número de veces que debe ir uno o puede ser cumplida. Si le hace bien a un paciente que lo visite varias veces al día y lo está pidiendo, hay que hacerlo. Solo hay que tener cuidado de no cruzar la línea del buen gusto y que las visitas no se vuelvan opresivas o molestas para el paciente, en caso también que los médicos pueden llegar a decir que no es bueno, o el propio paciente se siente como abarrotado de que están viniendo muchas veces. No siempre una visita beneficia al paciente. Necesito saber a quién visitar y cuándo. No obstante, pacientes intestinales, por ejemplo, o un paciente con fuerte dolor de cabeza o dolor ocular, no van a disfrutar su visita. Y las horas de visita durante las cuales el paciente se somete a tratamiento o rondas, entonces tienen que ser más cortas. Además, no es correcto visitar al paciente en horas en que su apariencia no refleja su verdadera condición. Realmente el estado de ánimo de los pacientes mejora
las primeras 3 horas del día y su condición es más grave en las primeras horas de la noche. La visita debe programarse para otras horas. La Torá dice que durante la recuperación de nuestro, como dijimos anteriormente, de Abraham Avinu, del Brit Milá, se lo hizo a los 99 años, Dios vino a él para hacer una visita especial. ¿Para qué? Los sabios explican que Dios lo visitó. Todo el mundo sabe que el buen humor es beneficioso para la recuperación. Entonces, cuando un paciente recibe la visita de alguien que se siente cómodo en su compañía y la visita mejora su situación espiritual, la enfermedad también se debilita, como dijimos antes. En cifras, cada una de estas visitas reduce la enfermedad 1.6%, o sea, una sexta parte, como dijimos antes. Uno de los propósitos de la visita es dar a conocer el estado del paciente para rezar por su curación. Hay que tener esto en cuenta al visitar a los pacientes y no perder la marca. Por otro lado, incluso si uno solo ora por el paciente, reza por el paciente, cuando no es posible visitarlo, también hay una especie de mitzvah para visitar a los pacientes. Una vez uno de los discípulos del Tanya Rabbi Akiva, como ya les conté, esta historia salió y exigió también para que hay que visitar. Está escrito en el Teilim: el nombre le será dado en el duelo de su madre. Por esta razón el paciente debe ser respetado y sentado frente a él en una silla más baja que la altura de su cama y de manera respetuosa. Aunque visitar a los enfermos es una mitzvah en sí misma, la existencia de la bendición de la mitzvah no es una bendición como lo es la bendición de ponerse tefilim. Por ejemplo, encender las velas de Shabbat, etc. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una mitzvah sherki de shano be mitzvotav etzivano? Dicen los sabios, debido a que uno no da la bienvenida a la mitzvah, no sabe de antemano si su cumplimiento será como debe ser. Con toda buena voluntad, es imposible saber si el paciente va a disfrutar plenamente de su visita o no, o va a caer pesado. Visitar pacientes es una costumbre que contribuye a la paz y la armonía entre las personas, por lo que los pacientes también no judíos deben ser visitados también para incrementar la paz, obviamente, siempre y cuando no haya una cruz o cosas de idolatría. Durante cientos de años ha habido asociaciones en todas las comunidades judías del mundo que brindan atención a los pacientes. En la diáspora se lo conoce como el nombre de hospital visitante o Bikur Jolim también. Las diversas asociaciones que operan en la actualidad brindan mucho más que una visita básica al paciente. Proporcionan comida kasher a los hospitales, proporcionan servicios de escolta, o sea, de acompañante y consultoría. Organiza viajes y vacaciones para pacientes y sus familiares. Proporciona alojamiento para los asistentes de los pacientes. Esto mucho no es acá en Argentina. Ayudas en los servicios de los cuidados de los niños, en transporte de discapacitados para recibir tratamiento médico, y llevan comida caliente a las personas enfermas que están en casa. Esto sí hay acá en Argentina. Recuerda que si lo piensas lo suficiente, puedes encontrar más y una forma más de cómo poder cumplir esta mitzvah. En el siglo XIX, los pacientes de Jerusalén han sido trasladados al centro médico de Bikur Jolim, que se llama ahora Sharei Tzedek. El antiguo centro médico ha funcionado de acuerdo con las reglas de la halajá desde sus inicios y fue fundado para proporcionar una alternativa adecuada al hospital construido en Jerusalén, que sea según la halajá, solo para perseguir almas judías, proporcionando servicios médicos esenciales. Acá, que hay
en esta mitzvah y que realmente no está lejos nuestro. No está lejos nuestro. Yo creo que el Yehudí tiene muchas cosas para hacer, pero ¿cuánto tiempo perdemos en pavadas? Tomemos, por ejemplo, un día desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a acostar. Y sobre todas las mitzvot, hagamos un poquito. Cada mitzvah que vamos aprendiendo, hagamos un poquito. No pidamos mucho, porque a veces cuando nos comprometemos a mucho, no nos podemos cumplir. Empecemos a decir el Teilim del día, como está dividido, de a poquito. Empecemos a estudiar el Humash del día, como está dividido, de a poquito. Empecemos a leer el Tanya del día, como está de a poquito. Con eso empezamos a estudiar un poco de Torah todos los días, como el Rebbe dijo que hay que estudiar el Gita. Pero también, ya que estamos leyendo Teilim, podemos leer un Teilim, 2 Teilim más pensando en alguien que también necesita. Podemos llamar a alguna persona que sabemos que está relativamente mal. Y a veces podemos pensar también que no vamos a ser nosotros quienes nos vamos a ayudar. Pero el hecho de preguntar si necesita algo nos abre un abanico de ayudas de terceras personas que también a lo mejor tienen capacidades superiores a las de uno, y uno llama por teléfono y dice, mira, me enteré que vos estás ayudando en esto y esto, mira, ¿podés ayudar a tal y tal y tal? Y ahí uno ayuda, ahí uno está cumpliendo. Ni que hablar, si tienen la posibilidad de decirle a la persona, mira, ¿qué te parece si hacemos una llamada por Zoom? ¿Qué te parece si hacemos una llamada por videollamada? Y charlamos de cualquier cosa, no de la enfermedad. Charlamos de vos, charlamos de cómo te sentís, charlamos de tu familia, charlamos de lo que sea. Un poco nada más. 1 por día. No más. 1 por día. Así lo mismo, cada mitzvah y mitzvah y mitzvah, nosotros vamos llenando el día en lo espiritual. Y no estamos pensando en lo que dijo tal político, lo que dijo tal política, y qué pasó con el dólar, y qué pasó con las cosas en el mundo. Y nos concentramos en hacer, nos concentramos en dar, nos concentramos en iluminar, y nos concentramos con todo lo que nos corresponde hacer a cada uno y uno de nosotros. Y no estoy hablándoles a ustedes, estoy hablando a mí mismo, porque siempre el concepto que sale de uno, el concepto viene hacia la misma persona. Porque a veces, ¿cuánto tiempo se pierde en pavadas? ¿Cuánto tiempo a veces se pierde en una llamada que uno está hablando de bobadas? Pero vayamos al grano. Bezrat Hashem, a través de esta mitzvah de Bikur Jolim, una mitzvah tan importante, nos ayude a nosotros a crecer, a pensar más en el prójimo, a ayudar más al prójimo, y de esta forma incrementar y acelerar la venida del Mashiach. ¿Punto? Hay que poner. ¿Alguna pregunta? Se corta igual en 1 minuto. No, yo entendí todo. A mí me gustó. ¿Hay que volver a entrar? Dale, No. Lucy. Lo mío es rápido. Se corta igual en 1 Lo mío minuto. pasa así. Del accidente